Muy bienvenidos a la lección juvenil, pues hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Así David, es. Dime. cuéntenos cómo le fue esta semana. Muy bien, Edwin, gracias a Dios. Hemos estudiado durante esta semana la lección, e inclusive ahora hablábamos que la lección juvenil con la de adultos se relaciona en algunos aspectos y eso es importante porque pues los que no puedan acceder a la lección juvenil pues pueden ir haciéndolo mediante la de adultos. Hoy vamos a hablar, o en esta semana vamos a estar hablando de un tema un poco crucial en este momento de la historia. Pero antes de iniciar, quiero hacerte una pregunta, Edwin, ¿te gusta el fútbol? Pues digamos que eso es uno de los deportes que más hago, por ahí cada año, pero uno de los ¿Y deportes qué que más tal? hago. ¿Es bueno o Sí, no? pues a lo menos estorbo en la cancha, eso es lo importante. Bien, una pregunta así para comenzar. Si hay un partido, ¿cierto? Estás en un partido así súper activo y está empatado y queda un minuto, ¿tienes en tu corazón esperanza de ganar? Claro, ¿Por qué? porque queda un minuto. ¿Y qué puede pasar en ese minuto? Muchas cosas, pues puede un jugador llegar y volverse Ronaldinho en ese momento, o yo volverme un Messi, aunque el pelito La estatura sí, sí sí, da. sí, y hacer el gol, entonces hay esperanza todavía en ese minuto. Muy bien, Edwin, te hice esa pregunta porque la lección de juvenil de esta semana tiene un título relacionado con eso. ¿Aún hay esperanza en el mundo? Y es una pregunta que no se nos hace. Entonces, mira que lo que te comentaba ahora es como algo que muy casual, muy cotidiano, que nos puede pasar a los que nos interesa y nos gusta ese deporte. Y como que uno anhela, como que uno espera, como que uno dice, bueno, podemos hacerlo. Y más aún, Edwin, en este momento tan crucial y tan importante que nosotros debemos tener claro que debemos tener una esperanza, ¿cierto? Claro, aún agregando pues, lo que se está hablando de fútbol, me acuerdo del partido en el Mundial en Colombia contra Inglaterra, que llegó Jerry Mina y pues hizo ese gol y empató ahí en ese momento. Claro que al último perdimos, pero bueno, Pero había esperanza. hubo esperanza, sí. Sufrimos mucho. Bueno, David, entonces ahora sí entremos en materia de la lección. Vamos a hablar en este momento sobre Isaías, el texto clave o el relato bíblico lo encontramos en Isaías capítulo 44, versículos 4 y 5. Y nos dice entonces el texto clave. Y crecerán como hierba bien regada, como álamos a la orilla de los ríos. Uno dirá, yo soy del Señor. Otro se llamará descendiente de Jacob, y otro se grabará en la mano propiedad del Señor, y añadirá el nombre de Israel a lo suyo propio. Bueno, Edwin, cuéntanos entonces qué vamos a hablar en esta semana o cuál es la historia de esta semana. Es muy bonito la historia porque hace una referencia, es una profecía que nos alienta a nosotros como cristianos, que nos da esa seguridad de que algo va a terminar y hay una opción para que yo mejore en mi vida. Así es. Estaremos identificándonos más a medida que vamos estudiando la lección en cada Exacto. momento. Ahora cuando entremos a identifícate con la historia, que es donde vamos entonces a desglosar un poco más la sección, ahí nos va a contar sobre qué personaje estamos hablando y cuál es la importancia sobre eso. Por el momento hablemos sobre Más Luz, que es como siempre lo digo pues para los que ven el video por primera vez, es una sección que nos lleva a pensar un poco más allá o nos abre el conocimiento sobre la lección de la semana. Dice Más Luz, si Israel hubiese sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido las bendiciones, pero el corazón de aquellos a quienes había sido confiado el conocimiento de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quienes les rodeaban. Cuando quedó olvidado el propósito de Dios, los paganos llegaron a ser considerados como estando fuera del alcance de su misericordia. Se les privó de la luz, de la verdad y prevalecieron las tinieblas. Un velo de ignorancia cubrió las naciones. Poco se sabía del amor de Dios y floreció el error y la superstición. Muy profundo ese mensaje, ¿cierto, Devin? Cuando quitamos nuestra mirada, cuando el pueblo de Israel quitó la mirada de Dios. Claro, en la parte que está sobre el plan de lectura, que era el capítulo 25 de Sí, el anterior. la anterior que leímos, si los que lo leyeron, estuvo muy bueno porque habla sobre lo que estaba hablando en la Sí. parte de Más Luz. Ahí habla sobre que los magistrados, todos, digamos así, los gobernadores, digamos los alcaldes, bueno, el rey y todo eso, hicieron oídos sordos y no escuchaban a los pobres, a los necesitados, y entonces por eso vino la ira de Dios contra el pueblo de Israel.
Sí, mira, y me llama mucho la atención esa parte que dice acá, un velo de ignorancia cubrió las naciones. O sea, era Mm, ya tan fuerte eso que tú mencionas que ya del amor de Dios no se conocía y no se hablaba y ya se habían alejado tanto de él, ¿no? sí, el llamado de Isaías fue no ir a predicar, no, vamos a hacer esto, vamos a arrepentirnos. No, el llamado de Isaías fue amonestación. Y dice en el capítulo 6 de Isaías, por ahí en el verso 12, 13 en adelante, que el pueblo de Israel no iba a escuchar, no iba a entender, porque iba a venir una gran, digamos así, ira, Tribulación, mira. tribulación, sí, todos esos sinónimos contra ese pueblo por lo Sí. que estaba haciendo con las personas. Exactamente. Bueno, plan de lectura para esta semana. Ya no, ya estamos como que diciendo que comenten, nadie comenta sobre el texto que hemos leído de un decía ahora que estábamos leyendo Profetas y Reyes, capítulo 25. Y para esta semana vamos a tener un poco más, del 26 al 31, ¿sí? De Profetas y Reyes. Yo creo que ya, ya vamos como terminando. ¿Cuántos capítulos tienen, no sabes? No lo he visto, pero el 26 está muy bueno. Lo estaba leyendo ahorita y se lo recomiendo. Ok, bueno, entonces vamos a leerlo. Estamos diciendo que si alguien lo lee el capítulo número 26-31 de Profetas y Reyes, nos dé su apreciación y la importancia de este capítulo a partir de lo que puedas leer. Bien, entramos en una sección importante, Edwin, y sabes que tenemos una invitada muy especial para esta vez, esta ocasión. No, Tenemos a una invitada desde México, desde ¿sabías? México. Exactamente. Ah, la, Y en la sección, ¿cómo? me hablan de México y me acuerdo de me viene a la mente este que canta rancheras. ¿Cómo se llama? Vicente. Eso, Vicente Fernández. Bueno, para esta sección de ¿qué opinas? Vamos a tener una invitada de México y nos va a estar hablando y nos va a estar compartiendo su apreciación sobre esto. Y lo voy a mencionar para que sepas qué vamos a estar hablando. ¿Qué opinas? Recuerdo es la sección creativa, la sección dinámica donde compartimos pensamientos a través de una situación. Dice, indica el orden probable en el que crees que las personas estarían más dispuestas a regalar o a compartir los siguientes artículos con otros. Hay una lista de artículos acá que dice ropa, automóvil, creencias, un CD, dinero, Jesús o libros. Entonces, en el orden que tú creas, ¿qué sería lo primero que regalarías? Un ejemplo aquí rápidamente antes de saludar a nuestra amiga que nos va a estar compartiendo con nosotros. ¿Qué regalarías primero? ¿Ropa, automóvil, creencias, CD, dinero, Jesús o libros? Pues ahí sí está como difícil porque pues si necesita ropa pues hay que ayudarle con esa parte. Pero yo creo que la mayor necesidad de esa persona es Jesús. Jesús, entonces lo primero que le daría sería Jesús. Sí, yo lo primero que le haría a Jesús. Ok, bueno, está bien. Bueno, vamos a dar entonces paso a nuestra amiga. Ella se llama Cristal y nos va a estar compartiendo con nosotros en este momento. Hola, ¿cómo estás? Hola David, estoy muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Cristal Violeta, yo soy mexicana del estado de Chiapas y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en Más cerca de Cristo. Y bueno, hablando acerca de la lección de escuela sabática, en la parte ¿qué opinas? Dice lo siguiente: indica el orden probable en que crees que las personas estarían más dispuestas a regalar o compartir los siguientes artículos con otros. Los artículos son ropa, automóvil, creencias, CD, dinero, Jesús y libros. Y yo definitivamente borraría de aquí los CDs, porque yo creo que pues ya están como que obsoletos, ya casi nadie tiene CDs y pues hay otros dispositivos o otras cosas nuevas que pueden sustituirlo. Así que pues eso sería muy fácil de regalar. Y yo creo que también la ropa, porque cuando ya no te gusta, ya no te queda, simplemente la regalas a alguien más. Cosas difíciles de compartir para mí sería el automóvil y el dinero. Es difícil compartir tal vez grandes sumas de dineros y prestar tu automóvil o regalárselo incluso a alguien. Entonces para mí sería eso. Pero saben, meditando acerca de esta pregunta, pues hay algo que pareciera fácil de compartir, pero realmente es difícil y son nuestras creencias y compartir a Jesús también. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Por miedo al rechazo, al que dirán. Entonces, como les decía, pareciera que es fácil de compartir, pero realmente es lo más difícil que nos toca hacer a nosotros. Así que esa es mi respuesta. Y respecto a la pregunta, ¿crees que aún hay esperanza para este mundo? Yo considero que sí.
aún hay esperanza para este mundo. ¿Y por qué? Porque Dios envió a su Hijo para salvarnos a todos nosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos un libertador. Y saben, este libertador, estamos leyendo la lección de la escuela sabática de esta semana y dice que este libertador nos da promesas. Promesas grandes, promesas importantes que tal vez nosotros como seres humanos es muy difícil concebir o imaginarlas, pero realmente son promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y saben que debemos de tomar el ejemplo de Isaí, porque él menciona que estuvo durante el periodo de 5 reyes, pero que él no dudó y no le importó y siguió predicando y hablando acerca del amor de Dios. No importaba si eran grandes o personas pequeñas, a él no le importó quiénes eran, pero él siempre habló del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que vino a bendecir a cualquiera que crea en Él. Eso significa que si tú hoy le estás abriendo tu corazón a Dios, hay esperanza para ti. Y nosotros, nuestro papel ahorita es ser como Isaí y hablarle a otros acerca del amor de Cristo. Así que recuerden que sí hay esperanza para este mundo. Esa es mi respuesta, David. Bueno, muchas gracias por haber compartido este mensaje. ¿Cómo te pareció, David? Tenemos invitados internacionales en nuestra lección juvenil. Ya nos estamos volviendo no solo de acá de Colombia, sino también fuera, en el exterior. En Estico traemos personas de por ahí Arabia Saudita, de por ahí Siria, ¿sí? Ya nos toca traducir, pero en este momento toca con hispanos. Pero bueno, es importante que podamos compartir. Sabemos que estamos con hermanos en diferentes lugares del mundo y eso nos lleva a que podamos ser un poco más dinámicos con eso, ¿cierto? Sí, claro, y eso nos da la certeza de que no solo nosotros buscamos una salvación, sino que el pueblo adventista está a nivel mundial. Y aún sigue y sigue hasta que se cumple lo que dice Mateo 29, que la predicación será en todo el mundo. Entonces, pues agradecemos nuevamente por compartir ese espacio con nosotros desde allá, desde lejos, desde México. Y bueno, me parece que esto lo podemos hacer mucho más y tratar de contactar jóvenes en otros lugares. Ahora sí, Edwin, llegó tu momento. Mi momento. Identifícate con la historia, identifícanos con la historia en este momento sobre Isaí. Isaí, téngame acá, David, Claro. por favor. Isaí era el padre del rey David. Sí. Del rey David es que viene el linaje de Jesús. Cuando llega Jesús, viene desde Adán y llega hasta Jesús. Adán, bueno, ahí se pasan diferentes hasta llegar a Jesús. Bueno, resulta de que acá Isaías hace una profecía muy buena de lo que estábamos hablando anteriormente. De un tronco iba a salir un retoño. Uh-huh. Y ese retoño, para no leer todo esto, porque ustedes lo van a leer, lo van a tener allá, para no leer todo eso, ese retoño iba a ser Jesús, que iba a salir del tronco de Isaí, de la descendencia del rey David. Pero este retoño iba a ser algo muy bonito. ¿Usted cree que ese retoño David iba a juzgar, iba a menospreciar, iba a estigmatizar a las personas? No, iba a ser una gran bendición y ayuda. Iba a ser una gran bendición y ayuda. Si nosotros leemos los evangelios, y les recomiendo un libro del Espíritu de Profecía que se llama El Deseo de toda la gente, vamos a encontrar que Jesús hizo todo lo contrario a los líderes del pueblo de Israel en toda, su historia. Uh-huh. O sea, hizo todo lo contrario. Ayudó, sanó, cuidó, sirvió y además nos dio ese gran don, ese gran galardón que es poder acceder al plan de salvación. Amén. Así es. Entonces, más o menos de eso es lo que nos habla de identificarnos. O sea, nosotros nos debemos cada día identificarnos con Jesús, porque por medio de Jesús somos salvos. Amén, Edwin. Exactamente. Quiero, para complementar un poco lo que acaba de decir Edwin, leer una partecita corta de Identifícate con la historia que me pareció muy importante. De ese tronco que es Isaí, como mencionabas, sale un retoño busca brotar de sus raíces. Bueno, es esta parte. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza y conocimiento y temor en el Señor. No juzgará su apariencia ni hará su sentencia fundándose en rumores.
Mira, yo me parece muy importante todas estas características que mencionan allí: inteligencia, prudencia, sabiduría, fuerza, conocimiento. O sea, imagínate nosotros adquiriendo todas esas capacidades y todas esas características. ¿No te parece interesante? Ahí sí, yo me vi una película donde mostraban a un profesor, digamos así, que estudiaba el cerebro, Sí. decía que el ser humano solamente usa su 10%, Imagínate. donde usara el 20% podía ver, digamos, podía conocer el pensamiento de otras personas. Y según cuenta acá que Jesús no solo utilizó el 20%, sino que el 100% O sea, que de su cerebro. tenemos un poder inmenso en nuestro cerebro, en nuestra Sí. mente, ¿no? Si aplicáramos y tratáramos de abarcar todo eso, sería bastante importante. Haríamos muchas cosas, ¿no? Y bueno, si lo pusiéramos en práctica para Dios más. Claro, pero tal vez por eso no podemos usar nuestro 100% del Exacto. cerebro, porque solo tenemos nuestra mente limitada y tal vez nos desviamos del plan Y yo creo del que yo Señor. creo también en que el pecado nos ha ido restando Ah, un poco claro. a través de eso. Sí, a veces creemos que en la actualidad somos digamos así, los seres humanos más modernos, y no. Recordemos que hasta que hubo el diluvio, esas personas eran totalmente inteligentes. Así es. Bueno, Edwin, ¿lo sabías? Es una sección de nuestra lección juvenil donde nos cuenta algunos datos importantes, unos datos curiosos, por así decirlo. ¿Sabías que el profeta Isaías vivió durante el reinado de 5 reyes de Judá? Los eruditos creen que su ministerio comenzó alrededor del año 745 a.C. y terminó aproximadamente en el año 685. Su ministerio inició bajo el reinado de el rey Usías, continuó durante el reinado de Jotán, incluyó el periodo del malvado rey Acaz, pasando por el reavivamiento espiritual de Ezequías y concluyó en la época del perverso Manasés. Aunque Isaías fue uno de los profetas más políticos, nunca dejó de hablar de la verdad de Dios al débil o al poderoso. Creo que entonces Isaías pasó por unas temporadas de reyes bien complejos, ¿no? Sí, porque de esos cuatro reyes que se mencionan, creo que Jotán, que era hijo, que fue el sucesor de Usías, hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo lo bueno. Y habla sobre Ezequías también. Uh-huh. De esos hombres. Del resto, lo que fue Usías y Manasés fueron totalmente despiadados. O sea, Sí, personas que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, Isaías pasó por un periodo tremendo. Sí, yo creo que sostenerse o ser un portavoz en ese momento era bien complicado, ¿no? Bien complejo, bien difícil. Claro, y recordemos que, por ejemplo, en el reinado de Acaz, donde Elías huyó porque lo iban a matar, ahí es donde mataban a los Ujú. profetas. Entonces estaba digamos, en una temporada donde predicar el evangelio era como en los tiempos de De la Edad Media, por sí, ahí. Sí, de la Inquisición. la Inquisición. Todo el que predicaba el evangelio moría. Exacto. Bueno, Edwin, hagamos una analogía en este momento sobre esas dos partes. Primero, la vida de Isaías o lo difícil que para él fue entonces sobresalir en ese momento y la actualidad. Nosotros, los jóvenes, los adolescentes o cualquier persona que quiera compartir la palabra, ¿cómo podemos nosotros decir en este momento, bueno, compartir la palabra sin tener temor? ¿Qué consejo das tú para eso, como joven cristiano, para que aquí que vea este video o que en su corazón tenga el pensamiento de compartir la palabra, lo pueda hacer? Pues primero debemos de tener en cuenta que en los tiempos de Isaías eran diferentes a estos tiempos. Claro, exacto. Allá, por ejemplo, Isaías, el temor de él solo era que lo mataran. Uh-huh. O sea, el temor de él. Ahora, el temor de nosotros en estos tiempos tal vez es el bullying O el rechazo, ¿no? o la burla. La burla. Tal vez, pero como esos dos tiempos, como Isaías superó ese tiempo, nosotros también podemos superar este tiempo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con una confianza y fe en Dios. Así es. Y tengamos en cuenta, Edwin, que vamos a llegar a un momento donde vamos a estar en el mismo lugar que Isaías, que nos puede causar la muerte, ¿no? Claro. Muy bien, ahora antes de ir terminando con los días seleccionados de la semana, vamos a explicar un poquito la historia. Entonces vamos a mirar Edwin allí en Isaías para que leamos unos textos y expliquemos un poquito de historia a partir de esto. Vamos a mirar entonces Isaías capítulo 11, versículos
del 1 al 9 y después el 12. Leemos Isaías 11, versículos del 1 al 9 y después el versículo 12. Describe a una persona muy especial en este pasaje. ¿De quién crees que están hablando y a quién le describe Isaías? Vamos a mirar esto. Isaías, Capítulo 11, del 1 al 9 y después el 12. listo, vean. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia. Domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca paseará junto a loza, y sus criados se recostarán junto al león. Como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado entenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Jehová, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que aquel tiempo de la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Tenemos hasta ahí, Edwin. Yo creo que ahí mencionan unas características muy importantes, y yo cuando leo ese pasaje me parece muy interesante cómo esos animales van a convivir, ¿cierto? O sea, esa visión que nosotros tenemos ahora de que en ningún momento se pueden encontrar porque pues uno se come al otro y eso, ¿cómo vamos a vivir esa situación allá en el cielo, ¿cierto? Claro, y miremos que acá no solo los animales, sino que la humanidad. Por ejemplo, acá decía de que el niño meterá la mano en la cueva de la víbora y no pasará nada. No pasará nada. La semana pasada estuvimos hablando de que yo me encontré una culebra y, Ujú. y la Temor. reacción de uno es temor. Entonces todo va a ser diferente. El león va a jugar con otros animales y no se los ¿Con qué comerá. animal te gustaría jugar, Edwin? Yo creo que con un león, un ¿Cierto? tigre, imagínate con esa mano ahí. Y mira, ¿qué es lo más significativo de esta historia? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Qué mensaje o qué reflexión podemos nosotros apropiarnos de esta historia o de esta analogía o de esa proyección hacia el cielo? ¿Qué es lo más importante? Pues hay una parte de la historia que dice que en el santo monte del Señor habrá paz. Entonces Así digamos es que todo, digamos toda nuestra vida, todo lo que pasa en nosotros, hay paz cuando nosotros estamos con Dios. Amén. Todo eso pasa. Y ese es el mensaje entonces que Dios nos está tratando de dar por medio de esta analogía o de este relato que acaba de leer Edwin. Hay una sección que nosotros nunca tocamos porque pues, nos extendemos mucho, pero les vamos a dejar los textos ahí en la descripción para que quieran avanzar un poco más. Esa sección se llama puntos de impacto. Igual les vamos a mencionar Lucas 1, 31, 33, Hechos 15, 7, Salmo 22, 27 y Efesios 3, 6. Es para como abarcar un poco más de la lección. Bueno, Edwin, entramos entonces a la sección final de Aplícalo en tu vida. Y hay por día, ya del domingo al sábado, vamos a analizar unos 2 o 3 días. Igual como Edwin les mencionó ahora, la lección, el link de la lección va a quedar allí para que ustedes puedan ingresar, o lo que podamos nosotros copiar lo vamos a dejar en la descripción. Nos dice la sección Edwin del domingo, que está basada en Identifícate con la historia, lo siguiente: ¿de qué manera expresas en tu vida un espíritu de sabiduría y entendimiento? ¿Cómo expresas eso en tu vida? ¿Cómo lo haces? Pues nosotros expresamos eso en nuestra vida o en mi vida personalmente con un espíritu de humildad y de, digamos, ser sumiso a las cosas. Exacto. Ser uno muy sumiso,
un espíritu también de respeto hacia las personas, digamos, y alejarme del mal. Hay un versículo en la Biblia que habla sobre, es Proverbios 21, que dice, Ajá. el vino es burlador y la cerveza alborotadora, y el que por ello se guíe no es sabio. Muy interesante este Entonces, texto. o sea, uno como que alejarse de esas cosas digamos, un capítulo clave para eso es el capítulo 1 del Salmos, Salmo Sí. 1, Las que dice, bienaventuranzas. sí, que dichoso el hombre que no anda en camino de esas personas, ni se sienta en silla de estas personas, Así ni es. es aconsejado por estas personas. Entonces, es muy importante eso. Para mí yo creo que eso es un Exacto. espíritu. Bueno. Y mira que mencionas algo muy importante, demasiado importante, porque aquí habla no solamente de espíritu de sabiduría y entendimiento, sino también de consejo y de poder. Y cuando la altivez, el orgullo o que el creernos que tenemos mucho conocimiento, que somos más que otros, eso nos lleva a cometer errores muy grandes. Yo sé que en las iglesias ustedes han dado cuenta o han visto, o quizás nosotros hemos sido en algún momento así, digamos, de dar un mensaje y creemos que eso no es para nosotros porque ya somos perfectos así, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante que la humildad la aprendamos a manejar. Haciendo de pronto una comparación, Edwin, digamos en la parte del conocimiento. Yo que soy docente y que, digamos, tengo conocimiento en un área, si yo la voy a impartir a un estudiante, lo voy a hacer con la humildad de que en algún momento me puedo equivocar, ¿sí? Y que Claro. puedo aprender de ellos. Sí, eso es lo más importante que nosotros debemos de tener. Y no solo eso. Un ejemplo muy claro fue cuando Jesús fue a lavarle los pies a Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? No, yo cómo me voy a dejar lavar los pies de usted. O sea, porque él lo tenía, pues, y Jesús dijo, no, si no te lavo los pies, entonces no puedes participar conmigo. Y él dijo, no, pues entonces váyame si quiere, no solo los pies. Entonces, eso es muy importante. La humildad, a pesar de que nosotros tengamos un conocimiento en algo, debemos de ser humildes y todos los días aprendemos de las personas. Así es, exacto, así. Siempre va a haber alguien que tiene un conocimiento mayor que nosotros o alguien que está, digamos, aprendiendo y Edwin, todos somos ignorantes. Y en algún momento se dicen, Edwin, es que usted es un ignorante. No se ofenda porque es real. Un ignorante que es quien no conoce algo de determinado tema. Sí, o sea, uno no puede saberlo todo. Exacto. ¿Quién es el único que lo sabe todo? Dios, eso es lo Exactamente. único que lo sabe. Bueno, Edwin, dice aquí una parte muy importante que quiero que toquemos antes de llegar al viernes, que es como la sección ya final y de reflexión que queremos dejar. Prepárate para cantar porque el viernes nos propone un canto, aquí que lo vamos a hacer aquí. Y dice, seguramente en algún momento has visto en la historia de una noticia sobre violencia. Obviamente, no todos los días vemos noticias de violencia. Eso es como lo normal, digamos, en este mundo, en estos momentos. Ajá. Dice, de alguien que ha experimentado algún incidente relacionado con las inclemencias del tiempo, o tal vez una invitación para que la gente apoye la obra de refugios de desvalidos. Después de haber visto este noticiero, después de haber visto todo este tipo de noticias, ¿de qué manera, Edwin, puedo yo colaborar para que mi comunidad, mi entorno, mi sociedad sea mejor? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pues dando un ejemplo, Dando un ejemplo, sí. es ¿Qué más? importante dar un ejemplo y ayudar, o sea, Ayudar. ayudar a cambiar lo que se está viviendo. Por ejemplo, en este momento de crisis, ¿cómo nosotros podemos ser un apoyo para nuestra comunidad? Pues primero, las recomendaciones que dan, por ejemplo, el presidente, bueno, todas las personas, quedarnos Para en, estar bien, o sea, en salud y no contagiarnos o algo así. que, o sea, aceptar las recomendaciones, quedarnos en casa y si tenemos, yo sé que pues Dios nos bendice mucho Ajá. y con lo que tengamos ir y ayudar a personas que lo necesitan más que nosotros. Exacto, digamos, alguien necesita, no sé, un mercado o algo, pues si nosotros no tenemos, tratar de mirar cómo lo conseguimos. Aquí dice, Edwin, pídele a un amigo que te apoye para realizar una buena obra. Entonces, vamos a hablar después de esto y quizás la próxima semana le contamos qué pudimos hacer. Así sea alguien que regalemos una libra de arroz. Pero vamos a hacer una buena obra esta semana, ¿te parece? Claro, es que eso es Listo. importante y a eso somos llamados a
a suplir las necesidades de las personas que necesitan. Así es, eso es muy cierto. Y ahora lo mencionabas al inicio, cuando hablábamos de qué opinas, pues hablábamos de que ¿qué compartimos primero? Bueno, tú decías Jesús, en este caso, digamos, si vamos a hacer un ejemplo esta semana, pues vamos a compartir algo que la persona necesita y obviamente también después puede ser un puente para hablarles de Dios. Claro. Listo, vamos entonces a terminar. Y nos dice el viernes 22 de mayo, la lección que vamos a estar trabajando en esta semana, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué crees que Dios te hizo y te puso donde estás en este preciso momento de la historia? Una pregunta bien interesante, ¿cierto? ¿Por qué estamos aquí? Yo creo que muchos en algún momento no la hacemos en esa crisis existencial que tenemos a veces, ¿cierto? Claro, uno se pone a pensar y uno se va a la Biblia y digamos, estamos viviendo una época muy bonita porque como adventistas estamos en la última iglesia, que es la iglesia, la Odisea. Sí. Y si usted se pone a ver la profecía, va a encontrar que las iglesias anteriores tuvieron grandes oportunidades, tuvieron problemas, como fue la iglesia, la primera de, como fue la primera iglesia que hubo en la iglesia primitiva, persecución. La más privilegiada yo creo que fue la penúltima, porque duró un periodo muy poquito y fueron personas que hicieron todo lo referente a la Biblia. O sea, no hay como en ocasiones, mientras que en nosotros pues está esa parte de que somos tibios o somos fríos o calientes, pero estamos en una tibieza. Sí, eso ahí es complicado, ¿no? Es una época donde nosotros diríamos que ¿por qué estamos viviendo en estos momentos? Sí, yo creo que digamos, ¿de qué manera podría la acción de compartir el Evangelio con otros contribuir a lo que tengas en un encuentro contigo mismo y con el propósito en tu vida? Yo creo que, yo no sé, Edwin, si te pasa así desde que estamos haciendo todas estas transmisiones, estos videos y tratar de compartir este mensaje, no sé si has sentido, ya desde un punto muy personal, como una motivación extra, como algo más importante, no sé, algo que hayas sentido en el momento, ¿te ha percibido, te ha pasado? Claro, por ejemplo, me ha motivado más a estudiar, a aprender muchas cosas que, por ejemplo, ignoro y a prepararme en diferentes cosas. Entonces, o sea, me da una motivación muy personal en lo mío, en lo que quiero, que es en la predicación de Dios. Muy bien, y mira entonces ya terminando, que eso es lo que precisamente nos habla esta sección del viernes. ¿Y para qué estamos nosotros en la vida? Quizás alguien que nos está viendo tiene un pensamiento, no, yo estoy en este mundo para ser un gran ingeniero o para ser un gran deportista y tiene algo pues enfocado ya en sus sueños y en sus metas y está bien. Solo que todo lo que nosotros podamos hacer y queramos hacer, debería ser bonito que lo enfocáramos al servicio de Dios. Sí. Edwin, ¿recuerdas el himno 561? Se titula Oigo al Señor la voz llamando. ¿Lo conoces? O si no, lo cantamos porque yo no lo voy a cantar solo. No, yo Lo voy a leer entonces para que... yo no sabía que estaba en el binario. Bueno, dice el himno, Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Háblame y yo respondo, heme aquí. Entonces, ese es el mensaje que queremos dejar en esta lección juvenil para esta semana. Si el Señor te hace un llamado, que nosotros podamos decirle, habla, oh Dios, háblame, heme aquí. ¿Cierto, Edwin? Sí. Qué bonito esa frase. Háblame, oh Señor, que estoy aquí preparado. Así es. Para su misión. Exacto. Entonces, ¿aún hay esperanza? Claro que sí, pero y tenemos esperanzas todavía y gracias a Dios para salvarnos. Sí, dije mucho la palabra gracias, ¿cierto? Pero bueno, mucha redundancia. Pero pues quiero hacer entender que todavía tenemos la gracia de Dios, pero en algún momento el tiempo se acabará. ¿Cierto, Edwin? Claro, aunque valga la redundancia en muchas cosas, sí, tenemos que ser abundantes. Hay que repetirlo, gracias, sí. la gracia que Dios nos da. Y tenemos que ser abundantes en la palabra de Dios. Así es. Y en cumplir su palabra, en eso debemos de tener en cuenta mucho. Muy bien,
Edwin, muchas gracias. Esperemos que hayamos aprendido bastante en esta lección juvenil y que tengamos en cuenta que estamos todos esperando y recibiendo un llamado del Señor y que esa esperanza que aún el mundo tiene, nosotros también como jóvenes la podamos compartir y la podamos dar a conocer. Sí. Y no solo nosotros, ustedes también Así es. pueden ir y compartir, porque recuerda que nos estamos preparando para vivir una vida eterna con Amén. Dios, Jesús, el Espíritu Santo y todos los profetas que murieron, todas las personas que murieron por la causa de Así Cristo. es. Bueno, ya que hablas de compartir, esperamos que compartas este video con las personas que creas necesario que puedan conocer y que puedan también tener y albergar esa esperanza. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Chao.